como era taller, ¿ya? Y lo tengo casi completo en el formulario, ¿no? Te lo tengo como a medias, porque con el curso de los chicos de anual hice ya el taller, hicimos 6 ejercicios, me faltaron 3. Entonces, esos 3 no los tengo en formulario. ¿Qué voy a hacer? Los voy a agregar a un formulario, ¿ya? Y ahí va que voy a cargar junto con con la clase, por así decirlo, entre comillas, de la clase del taller. Voy a cargar el formulario para que lo pueda hacer con tiempo, ¿ya? Entonces, al poder hacerlo con tiempo, puede hacer los ejercicios antes y la próxima semana revisamos quizás un poco más rápido. Y quizás podamos hacer más ejercicios también. Entonces, con vasos, no, porque es de sistema y, o sea, perdón, es de evolución, no es de vasos, ¿ya? Ahora creo que tenía ayer les cargué ejercicios, ¿ya? Les cargué ejercicios de membrana plasmática y les cargué ejercicios de la primera parte y de la segunda parte. ¿Ya? Y ahí, en el de la segunda parte, creo que hay ejercicios de vasos. Así es que, para que los puedas hacer el fin de semana, o cuando tengas tiempo en realidad, pero no necesariamente el fin de semana. Ya, pues veamos entonces sistema inmune. El sistema inmune tengo, creo que son 3 clases las que tengo programadas, ya, dividido esencialmente en las estructuras básicas, las células y el cómo funciona. Ya, nada más, la respuesta inmune en general o cómo se ejecuta la respuesta inmune. Y después de eso veríamos el taller del sistema inmune. Claro, la fagocitosis, justamente, cómo se activa la fagocitosis y cuándo se activa. ¿Ya? Pero para eso tengo que entender con qué estoy jugando primero, pues para poder entender cómo se juega, tengo que conocer las fichas, pues. Y hoy día vamos a ver cuáles son esas fichas, y la próxima semana vamos a ver cómo se mueven en resumidas cuentas, pues. ¿Ya? Así que ahí vamos a asociarlo de esa forma. Y después cerramos con un taller igual, taller de ejercitación. Y después de eso nos quedarían 2 clases de organismo y ambiente y el taller de organismo y ambiente. Y ahí, si no me equivoco, estaríamos completos. Ya más o menos el intensivo da para eso. ¿Ya? Y se ven casi los mismos contenidos que el anual. La diferencia con el anual es que como que tengo más clases de ejercitación, pero en contenido son las mismas clases, ¿ya? Entonces, por suerte el electivo tiene menos materia ahora, pues entonces no hay que sacar materia o verla muy apurado, que al final nunca se sacaba materia, lo que se hacía era verlo muy apurado. ¿Ya? Ya voy a grabar, estoy grabando hace rato, ya voy a minimizar mi cámara, ahí sí. Y vamos entonces con la clase de sistema inmune, estructura y funciones básicas. ¿Qué vamos a ver? El concepto de inmunidad, que ahí va a haber una lámina que se nos va a repetir harto. ¿Ya? A ver, la tengo, me imagino que sí, po. Sí, sí, la lámina es como la lámina madre de evolución, ya vamos a tener una lámina madre para sistema inmune también. Ya que como que todo se va a construir en función de esa lámina. ¿Ya? Reconocer las principales características de la inmunidad innata y adaptativa, ¿ya? Y explicar los conceptos de especificidad y memoria de la inmunidad adaptativa. Aquí vamos a verla a grueso modo, ¿ya? Por qué el sistema inmune adaptativo es específico y por qué el sistema innato no lo es. ¿Ya? Y siempre va a ejecutar la misma respuesta inmune. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, pero la próxima semana vamos a ver las células inmunes y después vamos a ver cómo se ejecuta esa respuesta inmune. ¿Ya? Así que ese es como nuestro mapa, nuestra ruta. Que, bueno, inmunidad está el significado del latín contra la enfermedad, contra. ¿Ya? Inmunidad es como munis, viene de enfermedad. Entonces, la inmunidad involucra 2 clases de mecanismos defensivos y vamos a tener 2 sistemas de inmunidad dentro de nuestro organismo. Y en realidad en los mamíferos funciona de la misma forma, creo que en las aves también. ¿Ya? Vamos a tener una inmunidad que es innata y una inmunidad que es adaptativa. Ahora, la inmunidad adaptativa es la inmunidad que en cierta forma es aquella con la que venimos desde nacimiento. El problema es que, claro, es la primera barrera de defensa que tenemos desde que nacemos, ¿ya? El problema es que siempre va a ejecutar la misma respuesta inmune. A diferencia de la inmunidad adaptativa, que viene en cero literalmente cuando nosotros no nacemos, pero progresivamente se va a ir reforzando mientras más nos vayamos sanando de diversas enfermedades. Y esas enfermedades ya sean virus o bacterias, ¿ya? Y lógicamente se va a ir adaptando de forma progresiva y va a generar un concepto que con el show de la pandemia se repitió harto, que es el de memoria, justamente, el de memoria inmune. Entonces, el concepto, voy a correr el chat un poquito más acá para poder ver. El de memoria inmune y el sistema de memoria es técnicamente lo que nos va a salvar ya después de cierta edad en adelante.
¿ya? Particularmente con los niños es cuando se empiezan a aplicar las primeras vacunas y cuando ya empiezan a entrar a la sala cuna y el jardín, ¿ya? Cuando son pequeñitos particularmente o muy pequeños, los llevan a la sala cuna y al jardín las primeras 2 semanas, después a la tercera lo más seguro es que estén de vuelta en la casa y ahí estén como un mes en la casa enfermos, pues, y es precisamente porque el sistema inmune se va a empezar a reforzar. ¿Ya? ¿Qué es la inmunidad adaptativa? La próxima vez que vuelvan al jardín ya no se van a enfermar tanto. ¿Ya? La inmunología estudia los mecanismos de defensa interna, siendo uno de los campos de investigación biomédica de más rápido avance en la actualidad, particularmente con todo esto de la pandemia, ¿ya? Eh, Fue generando aún mayor capacidad de estudio y particularmente se fueron reforzando ciertos conceptos que se tenían, porque, pucha, el COVID empezó, el brote inicial empezó creo que a finales de noviembre, principio de diciembre del 2019. En las noticias se escuchó como para la Navidad, entre Navidad y Año Nuevo. Y ya en enero empezó a hacer ruido, ya porque a nivel mundial esto se estaba esparciendo. Y ya que a Chile llega así con crudeza, por así decirlo, las primeras semanas de marzo, tercera semana, cuarta semana de marzo, ya los colegios ya no iban a clase. ¿Ya? Y es precisamente eh, en menos de creo que 2, 3 meses, si no me equivoco, ya más o menos se tenía una idea de cómo funcionaba el virus. Ya por suerte los chinos lo decodificaron de forma rápida, lo hicieron público y empezaron los primeros laboratorios a desarrollar posibles vacunas. Y más encima, y ahí es donde se mete Pfizer, y más encima desarrollan una vacuna que termina siendo, entre comillas, experimental, pero que va a ser la base de las futuras vacunas, ya que es la famosa vacuna de Pfizer. ¿Ya? Sí, pues justamente creo que así fue, pues el brote inicial fue en Talca, pues, y en Talca lamentablemente es la ciudad de los completos mojados, todo lo malo pasa en Talca. Ya, pues vamos entonces, voy a correr ese mouse, tenía 2 mouse aquí, no sé por qué. Ya, pues vamos entonces, ¿por qué hago clic allá? Si es aquí donde tenemos que ir. Los niveles de organización del sistema inmune. Como todo tejido, ya, todos los tejidos tienen más o menos el mismo sistema de organización desde secreciones, células, tejidos, órganos y sistemas. ¿Ya? El sistema inmune no es la excepción, funciona más o menos de la misma forma, ahí está más a grandes rasgos, vamos a ir viendo uno por uno, a grandes rasgos los componentes básicos del sistema inmune, ¿ya? Y lógicamente partiendo con las secreciones, ya las secreciones, los componentes químicos primero, antes de pasar a los componentes biológicos. Para cumplir con una compleja función de defensa, el sistema inmune se organiza en órganos, tejidos, células y moléculas, que son las secreciones de las células, y lógicamente de esa manera se puede llevar a cabo la defensa. Ahora, el sistema inmunológico tiene una red propia de circulación, que se basa esencialmente en la de los ganglios linfáticos y ciertos órganos linfoides secundarios y primarios, ¿ya? Como es el timo y como es el vaso. ¿Ya? En realidad, uno de ellos solamente es el que está dedicado en un 100% a cumplir una función inmune y por eso es que se define como órgano primario. ¿Ya? El otro secundario porque tiene varias funciones asociadas y aparte la función inmune. ¿Ya? Y lógicamente esta red de vasos linfáticos que está principalmente, o sea, que está repartida por todo el organismo, pero principalmente repartida en el tronco, ¿ya? Y en los mamíferos, todo se va a basar esencialmente en ese tronco que se va a estructurar con esta red de vasos linfáticos. Muchas veces los vasos linfáticos van paralelos ya a las venas o a las arterias, y muchas veces ese movimiento arterial, ya esa capacidad de contracción que tienen las arterias, que en cierta forma igualan un poco la presión sanguínea, ¿ya? No un poco, prácticamente la igualan y mantienen esa presión, también le ayuda a movilizar el líquido linfático, porque el líquido linfático, que es como una segunda sangre, por así decirlo, es muy poco y también se mueve muy lento porque es súper viscoso, ya está compuesto particularmente más por lípido que por tejido líquido, ¿ya? Entonces, claro, justamente esa es la linfa. ¿Ya? Y la linfa en cierta forma es un heredado evolutivo, ¿ya? Porque si me pongo a estudiar los fluidos internos y comparo la sangre y la linfa, ya con la de los bichitos actuales, por ejemplo, la hemolinfa, que tienen las moscas, que tienen en realidad prácticamente todos los invertebrados, es más parecida a la linfa nuestra que a la sangre. ¿Ya? Salvo por el componente del transporte de oxígeno, que sería como la única diferencia. Entonces, nosotros, los vertebrados, como que en cierta forma los fluidos internos los dividimos en dos, pero los invertebrados tienen un único, perdón,
líquido, ya que en este caso va a ser perdón, claro, pues, la hemolinfa, ¿ya? Que suele ser blanca, a veces suele ser media celeste, un celeste medio claro, que tienen los bichitos, y cuando uno los pisa se desparrama completa, no es roja, ¿ya? Como la sangre nuestra, porque no tiene hemoglobina, tiene otros componentes, ¿ya? Eso, pues vamos a ver, aquí tenemos los niveles de organización. Claro, hemo es sangre, ¿ya? Y linfa es fluido en realidad. Entonces es el fluido sanguíneo o el fluido que transporta los gases y que, como te digo, está presente tanto en insectos como en vertebrados, pero los vertebrados y los peces también, bueno, basta con filetear cualquier pescado, uno se da cuenta que tiene sangre. ¿Ya? No así los niveles inferiores, ya como son los anfioxos, que están justo ahí en el límite de los vertebrados con los invertebrados, esos pescados, que en realidad no son peces, no tienen sangre roja, todavía tienen esta hemolinfa que es de color justamente celeste, ¿ya? Un celeste claro, muy pálido, ¿ya? Sistema inmune, aquí tenemos entonces la estructura, vamos a ver dos hojitas con esto. Yo siempre les dejo este texto, pero no lo voy a repetir así de memoria porque no tiene sentido. El chiste es que puedan estudiar con este resumen, ¿ya? Más que sentarme a leer el texto, ¿ya? Vamos a tener entonces el timo, los ganglios linfáticos y el vaso. Esos son los principales componentes estructurales grandes, por así decirlo, y visibles del sistema inmune. ¿Dónde está el vaso? Está arriba del riñón izquierdo, ¿ya? Para ser más específico, el riñón izquierdo y el derecho no son paralelos, precisamente el izquierdo está un poco más abajo que el riñón derecho, porque tiene el vaso arriba de él. Ya, o sea, no arriba del riñón, en realidad está arriba de la glándula suprarrenal, pero si la glándula suprarrenal está arriba del riñón, es como que metemos todo eso dentro del mismo saco, ¿ya? Entonces, el vaso se encuentra al lado izquierdo, ya arriba del riñón izquierdo. Claro, ahí la imagen está invertida, pero es porque no está viendo de frente, en realidad. Y el timo se encuentra arriba, claro, se encuentra arriba del corazón, pero en realidad rodeando la tráquea, ¿ya? Y ahí está ahí está figurado donde se encuentra el timo. Los linfocitos T, si mal no recuerdo, son los encargados de generar la famosa memoria con los ves. Claro, ahí depende del tipo de respuesta que se vaya a activar, ¿ya? Porque vamos a tener dos tipos de respuesta inmune y dentro de la adaptativa, que es la humoral y la otra es la celular. La celular es la gatillada por los linfocitos T y los linfocitos B gatillan la humoral, ¿ya? Y se la vamos a ver la próxima, no, en 2 semanas más, en 3 semanas más, ¿ya? Timo, entonces ahí está el timo arriba del corazón, un poquito arriba del corazón en realidad, no es que esté sobre como en el caso del vaso, ¿ya? Ese vaso se escribe con Z y con B larga, por cierto. Y el timo es primario, es un órgano linfoide primario porque su única función está asociada al sistema inmune, o sea, él existe para ser parte del sistema inmune, no tiene otra función adicional, ¿ya? Claro, ahí está muy bien definida la ubicación en realidad, no es que esté sobre el corazón, se encuentra en el tórax en la parte superior, ¿ya? Y está rodeando un poco la tráquea, ¿ya? Y se encarga particularmente de la maduración y el almacenamiento de los linfocitos T. De hecho, ¿cómo me aprendí esta cuestión yo? T de timo, ¿ya? Entonces los linfocitos T se almacenan, o más que almacenarse, se encuentran, se especializan, ¿ya? Y maduran en el timo, porque en realidad vamos a tener linfocitos repartidos por todo el sistema inmune y particularmente en ciertos ganglios linfáticos. Y el timo se va a encargar de producirlos, ¿ya? O en realidad más que producirlos, madurarlos, porque en realidad todas las células se producen de la médula ósea roja, ¿ya? Que la vamos a ver después porque en realidad es un tejido, ¿ya? Después tenemos los ganglios linfáticos, ya que al igual que el vaso son órganos secundarios. ¿Por qué? Porque aparte de la función inmune, tienen una función secundaria que no necesariamente está asociada al sistema inmune. ¿Ya? Y uno dice, ¿cómo entonces los ganglios linfáticos no sirven solamente para mover la linfa? Sí, pero la linfa no solamente mueve células inmunes. Esa es la cuestión. La linfa mueve lípidos, ¿ya? Entonces mueve todos los lípidos corporales, incluyendo los triglicéridos, ¿ya? Y por eso es que tiene doble función, por así decirlo, ¿ya? Y en ese caso los ganglios linfáticos van a ser estos reservorios, ¿ya? Que van a guardar, son como barracas de soldados, por así decirlo. Y vamos a tener guardados en cierta forma estos linfocitos T y linfocitos B, ahí depende, y en realidad otro tipo distinto de glóbulo blanco también, ¿ya? Y adicionalmente, si nosotros viéramos un ganglio, como salía en la figura anterior, ahí, en el interior
ya vamos a encontrar que es muy viscoso, ya es como una gelatina la que tiene en su interior, y eso lógicamente es linfa, ya viene a ser este líquido lipídico, ya súper lipídico y que tiene muy poca agua, muy pocas proteínas también. ¿Dónde se almacenan la NK? La NK se fabrican, ¿ya? Y normalmente no se almacenan, ¿ya? Se fabrican en el momento que se necesitan y se fabrican directamente de la médula ósea roja. Si se almacenan, como que tienen la mala costumbre de empezar a atacar ciertos tejidos y particularmente se podrían comer un ganglio. ¿Ya? Entonces, por eso es que los NK, una vez que cumplen su función, se les induce a la apoptosis, a que se mueran, a que se destruyan, o en su defecto, si es que no se pueden destruir, se les asocia otro linfocito al lado. Y ese es el linfocito supresor, los linfocitos TS. ¿Ya? Y el TS suprime la respuesta inmune del NK. Entonces, todo lo que pueda secretar o gatillar una fagocitosis de parte del NK lo inhibe el supresor. ¿Ya? Por eso los NK rara vez salen. ¿Ya? Solamente cuando hay una emergencia muy extrema se sacan al circuito, por así decirlo, porque pueden atacar mis propios tejidos. No es que podrían desconocer las proteínas de membrana que se encuentran en las células propias. ¿Ya? Porque al final las células se reconocen con las proteínas, los fosfolípidos, el glucocálix que tiene cada estructura. Por suerte esto lo habíamos visto ya en común. ¿Ya? Sí, los NK son súper agresivos y por eso es que se comen las células cancerígenas. Piensa que una célula cancerígena tiene proteínas de membrana que son propias. ¿Ya? Es una célula mía, en resumidas cuentas, que está actuando de una forma incorrecta. Y por eso son capaces de comérsela. O sea, una célula inmune ataca a una hermana célula que lógicamente se está comportando de forma errónea. Y lo hace esencialmente porque las secreciones de esta célula que tiene cáncer, por así decirlo, o que se está comportando de forma errónea, son desconocidas. O sea, no es que sean desconocidas, no son las que le corresponden. ¿Ya? Ese es el problema. O sea, aquí toda la comunicación celular se va a llevar a cabo a punta de secreciones. Si lo que se secreta se desconoce, esa célula lamentablemente se está comportando de forma errónea y se le induce la muerte. Si no se puede morir, hay que comérsela. Y ahí es cuando se libera un NK. ¿Ya? Estas células se generan principalmente por una mala duplicación, más que por una mala duplicación, en realidad, por tres grandes motivos, dos principales, más que tres. Normalmente es más que duplicarse de forma errónea, es por duplicarse muchas veces. Entonces, cuando la célula hace el ciclo celular demasiadas veces, se empieza a envejecer y su material genético se corrompe. Y ahí es donde está el error. ¿Ya? Entonces, por darte tú, la célula tiene un contador de mitosis que puede llegar a ser. Si supera ese contador de mitosis, su material genético corre el riesgo de dañarse. Como está dañado, empieza a secretar, empieza a expresar información que es incorrecta. Y muchas veces esa información son secreciones que no deberían estar ahí. Y sigue dividiéndose porque no hay nada que lo impide. Lo normal es que las células tengan unos genes que se llaman oncógenes, ¿ya? Y que inhiben o detienen la división de una célula cuando ya es muy vieja. Si esos oncógenes, solo esos oncógenes se dañan, se transformarían en protooncógenes y estimularían la división celular sin control. Y ahí esas secreciones son las que lo van a acusar, o la van a acusar. Si los NK no reconocen eso, esa célula podría crecer sin control. Y aún así hay mecanismos que van a evitar que esa célula genere un cáncer, ¿ya? Como encapsularla de forma inmediata y generar un tumor benigno, ¿ya? Si se detecta de forma propicia, los NK se los van a comer. Así de sencillo. En realidad el NK induce, no, se los va a comer. Ni siquiera la apoptosis, porque ya hay un error con la apoptosis y no se puede hacer. ¿Ya? Entonces los NK cuando aparecen muy rara vez y normalmente después de que se usan, se eliminan, se botan, ¿ya? Se destruyen en resumidas cuentas. Si no son capaces de destruirse, un supresor inhibirá su respuesta inmune. Y eso es una variante del linfocito T, ya del T4 para ser más específico. Ya, pues. Entonces los ganglios linfáticos que están repartidos en todo el cuerpo, particularmente en el tronco, ya en la axila, en el cuello hay ganglio linfático, en la ingle hay ganglio linfático. Hay otros órganos que actúan como ganglio linfático, como por ejemplo el apéndice. ¿Ya? El apéndice vestigial vermiforme, ese es su nombre completo, que está en el tracto intestinal inferior, tiene una función ganglionar hasta como los 15, 17 años.
¿ya? Después de eso ya como que ya no sirve para nada. ¿Ya? Y lo que hacen los ganglios linfáticos es precisamente ir moviendo las sustancias entre los vasos linfáticos y los ganglios, y por ahí es que se pueden meter las células inmunológicas. ¿Ya? Bueno, la ventaja que tienen los glóbulos blancos en general, y esto es una propiedad que la vamos a ver la próxima semana, que una propiedad que tienen todas las células del sistema inmunológico, es que pueden atravesar tejidos. ¿Ya? Y ahí es otro fenómeno que se llama diapédesis, ya que es la capacidad de atravesar tejidos y meterse al torrente sanguíneo, por ejemplo, y salir persiguiendo una bacteria. ¿Ya? O salir del torrente sanguíneo y meterse en los líquidos intersticiales o, en su efecto, meterse en los vasos linfáticos. ¿Ya? Esa es una ventaja que solo tienen ellas. Es como que a mí me vengan a golpear la puerta y me digan, es que hay un ladrón atrás suyo y tengo que pasar por su casa para llegar hasta donde él. Y yo los deje pasar. Al que venga, pues, sea carabinero, sea PDI, el que sea. Y ahí yo lo deje pasar. Entonces, eso es lo que hacen los glóbulos blancos. Bueno, ellos no preguntan, se meten, ¿no? Unos grandes los leucocitos, sí, pues eso les facilita la respuesta, pues, ¿ya? Y solamente pueden hacerlo ellos, sin romper el tejido a todo esto, ¿eh? Sin perder la cohesión del tejido. Entonces yo no tengo un sangrado, por ejemplo, producto de que se abrió el tejido de los capilares sanguíneos, ¿ya? Se corren las células de los capilares, ¿ya? Y se mete el glóbulo blanco y se vuelven a juntar. ¿Ya? Y eso es porque tienen unas proteínas en las células que se llaman desmosomas, ¿ya? Y los desmosomas son como velcro. Entonces, igual que el velcro, se abren y después se juntan y quedan cohesionadas nuevamente. De hecho, los desmosomas son proteínas de membrana que mantienen la cohesión de los tejidos. ¿Ya? Esos organelos antes los preguntaban, ahora ya ni los nombra el nombre. No, creo que la última vez que los preguntó fue el 2004. Una cosa así. O sea, van a ser 20 años que no los preguntamos. Así que, no, ya ni los nombra. ¿Ya? Ya, pues vaso, órgano linfoide secundario. ¿Por qué? Porque el vaso también tiene una función secretora hormonal, ya, y de algunos corticoides. Por eso es que tiene dos funciones y por eso no es un órgano primario. ¿Ya? Y ahí está, en la parte superior izquierda del abdomen, en realidad el dato exacto y más preciso, ya es que está arriba del riñón izquierdo. Por eso es que hay una diferencia en la posición de los riñones. ¿Ya? Filtración linfática, y se filtra muchísimo material de la linfa, como que en cierta forma se limpia la linfa y se reconocen proteínas en el vaso. ¿Ya? Si, por ejemplo, hay proteínas como estas que podrían acusar la presencia de un tumor, el vaso las va a identificar, es como un centro de mando, por así decirlo, el vaso. Identifica una señal química que es incorrecta y dará vayan, ataquen, vayan a defendernos y liberará entonces los glóbulos blancos respectivos. ¿Ya? Entonces, es una función bien particular la que tiene el vaso, aparte de otras secreciones. Por eso es que puede secretar corticoides, por ejemplo. ¿Ya? Almacenan linfocitos de todo tipo, pero particularmente, y por eso es que yo recuerdo el vaso y el timo, porque son los linfocitos B los que están en espera en el vaso. Ya principalmente, igual tiene T, ya, pero una proporción como de 80-20. 80 linfocitos B, 20 linfocitos T. ¿Ya? B de vaso, linfocito B de vaso, linfocito T de timo. En resumidas cuentas, como que por ahí va. Las famosísimas placas de Peyer que antiguamente se veían en el sistema digestivo, ahora ya ni se preguntan, ya se nombran, ¿no? Que son las placas de Peyer, son el tejido que cubre por completo el tracto intestinal y los separa de los otros tejidos. Entonces la Escherichia coli, que se encuentra almacenada, o en realidad más que almacenada, como que contenida en el tracto intestinal, no sale de ahí. Y las placas de Peyer ya evitan que la proliferación de la Escherichia coli nos pueda infectar por dentro y tengamos una septicemia. ¿Ya? Entonces, las placas de Peyer son las que evitan que la Escherichia crezca más de la cuenta. ¿Ya? Si no es por las placas de Peyer, estaríamos podridos por dentro. ¿Ya? Y justamente cubre el revestimiento de todos los intestinos, ya de todo el tracto intestinal, aunque más presente en el intestino grueso que en el delgado. ¿Ya? Esto ya no lo preguntan, pero es para que no se me olvide. El tracto del intestino delgado ya tiene varias divisiones, ya tiene el duodeno, el yeyuno y el ileón. El duodeno es el que está al lado del estómago. El yeyuno es el intermedio y el ileón es el que se conecta con el intestino grueso. Hasta el yeyuno tenemos todavía placas de Peyer. ¿Ya? En el ileón es muy raro que se vean placas de Peyer. ¿Ya? Y en el duodeno es virtualmente imposible porque ahí llega el vaciado estomacal con un pH que es extremadamente ácido y que recién se va a amortiguar en el duodeno con la secreción pancreática.
¿ya? Todo eso antes lo preguntaban, ¿ah? Ahora ya no lo preguntan. Ya, eso más que nada lo digo para que no se me olvide. Los granulocitos, y aquí empezamos con las células. A ver, el sistema inmune tiene dos grupos celulares, ¿ya? Tiene dos tipos de células. Las células granulares y las células agranulares, sin gránulos y con gránulos, ¿ya? Las que tienen gránulos, ¿ya? Las granulares se llaman granulocitos. Y existen tres tipos. No me voy a meter mucho en esto porque lo vamos a ver específicamente la próxima semana. Los neutrófilos o fagocitos, ya esos son como el nombre poco elegante. El neutrófilo es como el nombre elegante. ¿Ya? Los basófilos, que son muy parecidos en realidad todos con todos, y los eosinófilos. ¿Ya? Nosotros venimos de nacimiento, de fábrica, por así decirlo, con neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Esos son nuestros tres grupos celulares que tenemos. ¿Ya? Y progresivamente vamos reforzando los linfocitos, B, supresores, NK, T, etcétera, y todas las variantes del T que hay. ¿Ya? Por lo tanto, esos son nuestra primera barrera de defensa, los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. De hecho, los que son responsables, por ejemplo, de las alergias, son los basófilos. ¿Ya? Los anticuerpos que nosotros tenemos en un principio es por la leche materna, sí, porque no, como no hemos sido expuestos a enfermedades, ponte tú que nos tengan en una burbuja por 10 años, ponte tú. No salí de la casa en 10 años. Una pandemia me tuvo encerrado 10 años. Mi sistema inmunológico está nuevecito de paquete. Lo único que tengo para defenderme son esos tres: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los neutrófilos son fagocitos, que son como el, no sé, pues el camión de la basura. Pasa todos los días o día por medio recogiendo todos los desechos que andan dando vuelta por ahí. Se come bacterias, células muertas. A veces los linfocitos T no tienen, o los linfocitos B, ahí depende, no tienen la capacidad de comer, o ya están llenos, ya no pueden seguir comiendo. Ya no pueden, no pueden seguir haciendo fagocitosis. Entonces les dejan un receptor o dejan un receptor marcado. Dejan una célula que se tienen que comer y que no se la pueden comer, pero la dejan marcada con una proteína, ¿ya? La dejan literalmente marcada. Y viene un neutrófilo, identifica esa proteína y se come lo que fue marcado previamente, ¿ya? Entonces los neutrófilos en cierta forma son igual que el camión de la basura. Yo le dejo la basurita afuera, marcada, viene y me la vacía. Ahora después vuelvo a llenarlo más adelante. ¿Ya? Esa es la función de los neutrófilos y una función muy, muy específica. Y claro, como recién venimos naciendo, la única forma que tenemos para generar anticuerpos ya es la leche materna. El problema, y lo vamos a ver después, es que el recibir anticuerpos externos a mí no me garantiza guardarlos. Los anticuerpos son muy parecidos a las vitaminas. Nosotros no tenemos reservas de ellos, salvo que tenga células reservando esos anticuerpos. Ese es otro verso. ¿Ya? ¿Por qué a mí me colocaron una vacuna para el COVID? Como 4 vacunas, yo no quería más vacunas como el chiste del doblado. ¿Por qué? Porque de esa forma yo generaba mis propios anticuerpos, pero después de un tiempo mis anticuerpos bajan, se reducen y el hígado los va degradando, ya los va desarmando. Dice, esto no se ocupa, lo desarmo, esto no se ocupa, lo desarmo. Hagan otra cosa con esos aminoácidos que estoy liberando. ¿Ya? Entonces, van a quedar células cargadas con esos anticuerpos, pero van a ser un grupo de células minoritarias, no van a ser muchas, y probablemente estén guardadas en algún ganglio linfático esperando a que les den la orden nomás. ¿Ya? Y las vitaminas lo mismo. Yo puedo tomar vitamina C todos los días. No, es que estoy guardando vitamina C. Falso. Si las vitaminas entraron y salieron. De hecho, si uno tomara mucha vitamina C, no sé, me tomé 3 vasos de jugo de naranja. La próxima vez que vaya al baño, yo voy a sentir el ardor porque estoy botando vitamina C en exceso. Mis riñones lo van a filtrar. Porque, vuelvo a repetir, no se pueden almacenar las vitaminas. Ni a ninguna vitamina en realidad. Salvo las que pueda generar yo mismo. Ya, pero esa ya es otra historia. Ya, pues, ahí está, bueno, fagocitan patógenos los neutrófilos y los eosinófilos. Los eosinófilos particularmente se encargan de ciertos parásitos celulares que no son virus, ¿ya? Y que no son, bueno, que pueden ser bacterias, pero no son virus, ¿ya? Entonces se los pueden comer, ¿ya? Y cuando ven un macroparásito, también lo intentan comer. Por ejemplo, si se encontraran con el ovoide o en su defecto se encontraran, no sé, pues un gusanito, un platelminto que ande dando vuelta en el tracto intestinal, van a tratar de comérselo, ya lo van a atacar entre todos, probablemente no le hagan nada, pero lo van a reconocer como impropio, ¿ya? Y lo van a tratar de inflamar.
¿ya? Y los basófilos son los responsables de la alergia, son los que secretan la histamina, ¿ya? Entonces yo tomo antihistamínicos para que la respuesta de los basófilos se aminore un poco, ¿ya? Eso, pues. Vamos con la siguiente, ahí está la otra parte. Y aquí empiezan los más, un poquito más específicos. Ya estamos al nivel celular. ¿Ya? Los monocitos, que son, en realidad los monocitos están inactivos y los macrófagos están activos. Ese es como el nombre que los va a diferenciar. ¿Ya? Y los linfocitos, que son células que también hacen fagocitosis, pero que son muy específicas porque son capaces de crear o cargar anticuerpos. Ahí depende del linfocito. ¿Ya? Es como que el linfocito es un tipo de soldado, vamos a suponer que son soldados, a los que yo le paso un armamento, cierto armamento que está cargado, ¿ya? Y que es específico para atacar o una bacteria o un virus. Puede que hayan linfocitos altamente combativos que sean capaces de modificar esa arma, ¿ya? Y que puedan crear su propio anticuerpo, que eso también se da, ¿ya? Bueno, vamos a especificar eso un poco más la próxima semana. Tanto monocitos, bueno, sí, pues, estoy puro hinchando. Monocitos y linfocitos son parte del sistema inmune adaptativo, aunque el monocito está ahí como en la línea entre que sí y que no. ¿Ya? Claro, los CD8 y los CD4, esos son como los tipos de linfocitos. No, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, es que ahí depende de la numeración. Yo los llamo, porque a mí me la enseñaron así, T8, T4, T supresores, T helpers, etc. Bueno, el NK es un tipo de linfocito T. ¿Ya? Pero sí, está bien, está bien, está bien. Te acordabas por lo menos algo de los nombres. Ahora, los nombres que igual lo he visto, el nombre gringo, por así decirlo, es CH o CD. CD4, CD8, CDS, etc. ¿Ya? Pero en realidad, lo que tengo que saber, el DEMRE, ¿cómo lo toma? Como linfocitos T. Así, sin una especificación, sin ser muy específico. Yo hace años que no veo una pregunta de sistema inmune así, pero al hueso. Voy a buscar una, ¿ya? Porque normalmente en los primeros ensayos del 2006 al 2012 uno se puede encontrar con esas preguntas que parecen preguntas de PA. ¿Ya? Después de eso les preguntan mucho sobre la función y la memoria inmune, como que ahí se concentra la gran mayoría de las respuestas, o perdón, de las preguntas. Gracias, los gringos son todos raros, porque ellos tienen sus propios sistemas de medida, ellos tienen sus propios nombres, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como que nosotros heredamos mucho de lo que viene de Europa, ¿ya? Y yo supongo que es por la colonización europea, por la colonización española. ¿Ya? Los españoles tampoco se pueden ver mucho con los gringos, los españoles con suerte se pueden ver con los vecinos que son los franceses, pues para puro empezar. ¿Ya? Pero sí heredan mucho, muchas de las traducciones españolas se hacen de los libros ingleses, ¿ya? O, sí, de los ingleses, más que de los norteamericanos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esas diferencias de decir péptido glicano, péptido glucano, la traducción correcta es glucano, ya péptido glucano. Y el péptido glicano viene de péptido glicán, que es la traducción gringa. ¿Ya? Entonces, como que ahí se anglosajona el idioma y se vuelve Spanglish, pues, típico del chileno. Entonces lo transformamos en peptidoglicano. Bueno, nos falta el ciútico que hablaba de peptidoglicano. No, yo estudié con libros españoletes, así que eran todos peptidoglucanos. Pero son, al final, lo importante es entender para qué sirve el peptidoglicano, peptidoglucano. Eso sí que sí. Secreciones. Y aquí vamos con los sistemas del complemento y los anticuerpos. ¿Ya? El sistema del complemento lo que hacen son marcar cosas. Creo que sí, pues suena más bonito. Suena como más antiguo. Yo tenía un profe que decía, suena soviético. Nada que ver, porque como el viejo era comunista, suena soviético. Cosas que pasan. Y el sistema del complemento son esas marcas, son esas marcas que se le hace o se le aplica a ciertas células o vestigios celulares o bacterias o un virus, es que se logra acusar que es un virus, se deja marcado ya con las proteínas del complemento y lo más seguro es que los fagocitos al reconocer la proteína es como un mensaje que dice cómanme. Entonces, si el fagocito lee el mensaje cómanme, se come lo que está marcado. Así de sencillo. ¿Ya? Por eso dice facilitan la fagocitosis de los patógenos. ¿Ya? Muchas veces los macrófagos, los monocitos, hacen esa pega. Entonces, cuando está la tendalá, bueno, lo vamos a ver cuando veamos la respuesta inmune, hay una verdadera guerra dentro, peleando bacterias, millones de bacterias contra los pocos glóbulos blancos que andan dando vuelta por ahí. Entonces, los macrófagos salen a ayudar y empiezan a marcar todo lo que pueden. Y vienen los neutrófilos y comen nomás. Se van comiendo todo lo que está marcado. Entonces, de esa forma se reduce un poco el número de lo que nos está afectando. ¿Ya?
Sí. Sí, pero los leucocitos son otra cosa, son completamente agresores de todo. Y los anticuerpos, que claramente esos son armamento pesado. Aquí ya tenemos distintos tipos de armas pesadas y lógicamente los anticuerpos se sacan o son capaces de ser secretados, ser sintetizados solo por cierto tipo de glóbulo blanco, cierto tipo de linfocito. ¿Ya? Plasma, linfa y secreciones corporales, en realidad sí, pues los puedo encontrar en cualquier parte, ya incluso los intersticios, ya proteínas específicas contra los antígenos. Y los antígenos ya son proteínas de la membrana plasmática, si es una bacteria, son proteínas de la membrana plasmática de un agente externo. Ya, ojo con eso. Los antígenos no son malos. Hay antígenos que sí pueden ser toxoides, pueden ser venenosos. Entonces entra la bacteria y ya sus proteínas de membrana están generando una ponzoña dentro. ¿Ya? Los leucocitos son los rasos del sistema inmune innato. Sí, po, es que lo que pasa es que leuco viene del latín blanco. ¿Ya? Por eso leucemia es sangre blanca en latín. Es leuco blanco, hemia sangre. ¿Ya? Entonces, leucocito es glóbulo blanco, literalmente. Ahora, lo mismo, ahí caigo yo en cómo me lo enseñaron. Mi mamá es profe de biología, entonces ella me enseñó siempre a decirles glóbulos blancos, no leucocitos. ¿Ya? Después, con los años, se me pegó el término leucocito y después como que volví a decirle glóbulo blanco. A través del antígeno se genera la respuesta. Sí, po. Lo que pasa es que el antígeno es, no sé, yo soy una bacteria, ¿ya? No voy con la intención de atacar. Entro a la sangre, ¿ya? Y ando dando vueltas por la sangre, dando vueltas, y viene un, no sé, pues, un neutrófilo, o en realidad puede ser cualquiera, ¿ya? Un eosinófilo o un basófilo, y me identifica, me toca. ¿Ya? Y al tocarme, toca mis proteínas de membrana y reconoce que una de esas proteínas no es propia. Y de esa forma reconocen han reconocido mis proteínas de membrana como un antígeno. Y se activa una respuesta inmunológica sobre ese antígeno que se acaba de identificar. ¿Ya? Y me van a dejar marcado. Y cuando me dejen marcado, pues me van a perseguir. Todos me van a perseguir. Probablemente me alcance un macrófago que sea muy grande, o un fagocito que también es una célula súper grande, y me termine comiendo. ¿Ya? Y me termina haciendo fagocitosis y hasta ahí llegó mi vida. ¿Ya? Eh... Claro, lamentablemente me tocaron, no les di esa confianza, pero justamente es por eso. ¿Ya? Ahora, esas proteínas del complemento que acusan una marca son esas que aparecen ahí en la figurita que se llaman citoquinas. ¿Ya? Y esas citoquinas son las que van a hacer un llamado de ayuda y que van a marcar a un antígeno como impropio, a una célula que tiene un antígeno como impropio. Por eso un virus puede tener un antígeno sin estar vivo. ¿Ya? Porque son las proteínas de las cápsulas protectoras las que se reconocen como impropias y todo lo impropio, en resumidas cuentas, se define como antígeno. ¿Ya? Un riñón. No sé, pues yo perdí mi función renal, tuve un accidente, recibí un golpe, perdí los dos riñones, ¿ya? O tuve una infección, ya van a ser tan trágico, tuve una infección renal, perdí los dos riñones y ahora tienen que colocarme, mi hermano paleteado me va a prestar un riñón, ¿ya? Y ese riñón, al colocarlo en mi sistema, esos antígenos de su membrana plasmática, que en mi hermano, son muy parecidas, pero no son iguales. ¿Ya? Entonces los glóbulos blancos van a acercarse al riñón, que va a ser virtualmente imposible que no lo hagan, porque la sangre va a estar manteniendo vivo ese riñón y por ahí van a empezar a acusar de que ese riñón no es propio. Y ese riñón va a ser acusado con antígenos que no son propios y podrían inflamarlo y podría llevarse a cabo un rechazo del órgano. ¿Ya? Como un agente externo, en realidad todo tipo de agente externo tiene algo que es reconocido como impropio, normalmente una proteína, ¿ya? Normalmente todo tiene una proteína, y eso se define como un antígeno. ¿Ya? Justamente, ya que no es propio de nuestro cuerpo y lo que busca es la compatibilidad. Y claro, lo que pasa es que durante nuestra formación, cuando nos estamos formando, cuando se junta un espermatozoide con un ovocito, forma un cigoto. El cigoto hace una sucesión de mitosis, ¿ya? Pasa por varios estados, ¿ya? El blastómero, la mórula, y la mórula llega a un punto en que se empiezan a diferenciar las estructuras celulares. Esto va a ser esto a futuro, esto va a ser esto otro a futuro, etc. Y ahí ya estamos en la estructura del blastocisto. El blastocisto es lo que se implanta en el útero y ahí se empiezan a desarrollar tres tejidos embrionarios, que son las tres capas embrionarias básicas de las que venimos todos los vertebrados. Hay material un piscenazo grande.
La mitad de los invertebrados y los vertebrados. Por eso estoy diciendo, a ver, la proporción del piscinazo. ¿Ya? Un piscinazo grande, porque quiere decir que todas las células, prácticamente todos los animales nos formamos de la misma forma, ¿ya? De la misma manera. Y esos tres tejidos embrionarios, ¿ya? Que se van a enredar y que van a formar, no sé, pues uno forma la sangre, otro forma la estructura ósea en el caso que esté presente, otra forma el tracto digestivo, ¿ya? Otros forman la piel, o el tracto nervioso, el sistema nervioso, perdón. Entonces, esas hojas embrionarias son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En los mamíferos, en todos, sin excepción alguna, y a ver, me ha tirado un piscinazo más grande, en los pájaros, en los reptiles, en los anfibios y en los peces, o sea, todos los vertebrados, se desarrolla el sistema nervioso del ectodermo. El mesodermo forma la sangre, y ahí vienen los glóbulos blancos. Y el endodermo forma el tracto digestivo, que son como los tres primeros sistemas que logran desarrollarse primero. ¿Ya? Ahí pueden haber variantes, depende de dónde se forme el tracto digestivo, cómo se forme, si se forma la boca, el ano primero, si se forman juntos, que también puede pasar, y ahí empieza la estructuración, se forman los otros tipos, o sea, tienen los otros tipos de animales, tienen otra clasificación en función de eso. ¿Ya? Nosotros no, somos bien parecidos en ese sentido a los vertebrados. Y cuando se está desarrollando el mesodermo, que es el tejido que forma la sangre, va a haber tres grupos de células. Las futuras plaquetas, que no tienen los megacariocitos, ¿ya? Que son las futuras plaquetas. Los futuros glóbulos rojos, que son los eritroblastos. Y los futuros glóbulos blancos. A esos futuros glóbulos blancos yo les voy a presentar todos los antígenos del cuerpo, todos, sin excepción alguna. De tal manera que los glóbulos blancos le van a decir, tomen, este es nuestro código, esto es lo que es nuestro, memorícenlo. Y de esa forma no nos atacan. Si por algún error, una mutación, una radiación ionizante, un cambio en pH, una sustancia química que nos esté afectando, por ejemplo, a nivel placentario, podría ser, no sé, una droga, ¿ya? Alcohol, ya el alcohol difunde súper rápido. Hay alguna proteína que no se reconozca como propia y el sistema inmune diga, no, no sé qué es esto, ya no importa, desarrollémoslo, lo veo después. ¿Ya? En algún momento de nuestra vida doy firmado que ese glóbulo blanco o esos futuros glóbulos blancos van a formar células blancas, glóbulos blancos, que van a atacar un tejido como propio como impropio. Y ahí se desarrollan las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Entonces, las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el ELA, que era el que tenía Stephen Hopkins, o la miastenia gravis, que en realidad esa es la variante, perdón, esa es la enfermedad que tenía Stephen Hopkins, él tenía una variante más degenerativa que se llama ELA, ¿ya? O la artritis reumatoide, cuando se inflaman los dedos y terminan torcidos en algunas personas, ¿ya? Eso es una enfermedad autoinmune y ocurrió en el momento de la gestación prácticamente. Entonces, poder detectarlo y detenerlo es virtualmente imposible. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver como en 2 semanas más. Los trombocitos son los encargados de generar la red, pasa la serie. Claro, sí, lo que pasa es que los trombocitos como tal no existen, ¿ya? Las plaquetas. No, las plaquetas como tal no existen. ¿Por qué? Porque en la médula ósea están estas células germinales que van a formar glóbulos blancos, ahí lo vamos a ver la próxima semana, que forman los glóbulos rojos y que forman los megacariocitos. ¿Ya? El megacariocito, el nombre lo indica, mega, grande, muy grande, cario, núcleo, cito, célula. Entonces es una célula con un enorme núcleo, que es prácticamente puro núcleo. Y cuando ocurre una ruptura de la hemostasia, ¿ya? La hemostasia es el equilibrio entre el capilar y el vaso sanguíneo, una fuga, ¿ya? En español, una fuga. Tengo una herida, ¿ya? Se rompió la hemostasia y estoy sangrando, ¿ya? Que de hecho basta con que yo apriete muy fuerte los dedos y probablemente se hayan roto un par de capilares. E inmediatamente las plaquetas van a tapar y van a generar el tapón plaquetario ahí. ¿Ya? Entonces la hemostasia está siendo atacada cada rato, cada segundo prácticamente. Y lo que pasa es que siempre tengo plaquetas que cubren eso. ¿Ya? Y las células están haciendo mitosis para controlar eso también. Entonces, es algo recurrente. Los megacariocitos se acercan a donde está la ruptura y se revientan, literalmente. El núcleo de esa célula estalla, reventando a la célula, hace citólisis. ¿Ya? Lo vimos, de veras que lo habíamos visto. Hace citólisis, estalla. Y todos esos pedacitos
son las plaquetas. Y esas plaquetas son las que se utilizan para generar un tapón plaquetario y que necesita de dos factores genéticos, que son los factores de coagulación, dos proteínas de coagulación y potasio. Ahí está, porque son 5 en total. Y potasio. Por eso es que se dice que el potasio favorece mucho la coagulación sanguínea. Claro, porque son de los 5 requerimientos que necesitamos para coagular. ¿Ya? Y qué bonito eran los sistemas antiguamente. Toda esta cuestión entraba antes. Lo sacaron en el 2014. ¿Ya? Ahora está hay mucho menos. El único sistema que preguntan es el sistema inmune. ¿No? Así que, qué más cómodo quedó la prueba? Porque antes había. Me traje, el otro día que andaba de viaje, ¿ya? Fui a la casa de mi mamá y tenía unos libros súper viejos. Y eran de cuando yo trabajaba en CEPET. Y me traje un libro, el libro de común tenía 350 páginas. Si yo lo comparo con el libro de ahora de CEPET, debe tener con suerte 157, 170 páginas. Y el libro de electivo eran 350 páginas más. O sea, biología tenía 700 páginas que había que estudiarse. Era un montón de materia, era un bilepo. Bueno, ahí me traje el bilé de mi mamá, el bilé antiguo, con el que ella estudió. Me lo traje para poder rescatarlo. Y ese eran como 800 y tantas páginas. Ya, entonces era harta la materia que entraba para la prueba. Y por eso es que se preguntaba mucha materia de memoria, porque era como la única forma de poder preguntarla. ¿Ya? Ya, vamos entonces. Estas son lo básico ya que contiene y que tiene el sistema inmunológico, tanto estructuras que son tejidos, órganos y células, porque al final el sistema inmunológico sí, necesita de órganos y de tejidos, ya, pero principalmente su función y su capacidad adaptativa radica en las células que posee. Ahí está la inmunidad. La inmunidad se divide en dos, como habíamos dicho antes, la innata, que es con la que nacemos de fábrica, y la adaptativa, que es la que vamos a ir reforzando mientras más nos vamos enfermando. O sea, lo que no nos mata nos va a hacer más fuerte. Ese es el principio básico de esto. La inmunidad adaptativa, no la innata, ya la innata la vamos a ver la próxima semana con sus 3 tipos celulares y los vamos a especificar bien. Ya no hay mucho más que decir porque en realidad mi inmunidad innata actualmente es la misma que tenía de cuando nací. Ya no hay ninguna diferencia, siempre van a responder de la misma forma. ¿Ya? Es la adaptativa la que evita que yo me enferme, en resumidas cuentas, y recuerda las enfermedades. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos, la activa y la pasiva. ¿Ya? La activa es la que va a generar mis propios anticuerpos o que es generada en función de mis propios anticuerpos. Y la pasiva es cuando yo recibo anticuerpos externos. Y ahí está la lactancia, ya que claramente los mamíferos todos aplican la lactancia, porque son mamíferos, y todos sin excepción. Hasta los nitorrincos y los canguros también, que son monotremas, hacen lactancia, ¿ya? Si no, no fueran mamíferos. Y dentro de esa pasiva, ya donde vamos a recibir anticuerpos por la lactancia materna, también podemos recibir anticuerpos que fueron generados por otro organismo. Claro, el agente P. Y me acuerdo que mi hija miraba al agente P. Ahí está la artificial, ¿ya? O sea, hay vacunas que contienen anticuerpos, ya anticuerpos externos, como por ejemplo la vacuna antitetánica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, andaba en la calle solo y de repente me asaltaron, me dieron una puñalada, me fui al hospital y me pusieron la antitetánica al tiro. ¿Ya? En unos 15 o 20 años, si me llegase a pasar algo parecido o fuera pinchado por algún metal, ¿ya? Probablemente existe el riesgo de que ese metal no haya estado limpio, tenga tétanos y yo me enferme. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, me van a preguntar, ¿te has puesto la antitetánica? Sí, me la puse hace unos 15, 20 años atrás. Ya, vuelta de nuevo, vamos a colocarla otra vez. Porque cuando yo recibo anticuerpos y no los genero yo mismo, esos anticuerpos los degrada el hígado con el paso de los años. ¿Ya? Entonces, ese es el problema de recibir anticuerpos. Los anticuerpos maternos nos duran con suerte el primer año, hasta el primer año y medio, diría que con suerte, y depende que tanta la lactancia dure. ¿Ya? Pero lo normal, lo que dicen los médicos, son de 6 meses a un año, y ya te va a durar una proyección de 6 meses más. Ya no más allá de eso. No duran mucho los anticuerpos que vienen en la lactancia. ¿Ya? Y la inmunidad adaptativa activa, mira el nombre, es inmunidad, ¿dónde está el mouse? Aquí, inmunidad adaptativa activa. Forman mis propios anticuerpos, o sea, mi organismo los va generando. Y la principal forma para generar esos anticuerpos son por exposición natural, o sea, que yo me enferme.
Bueno, no es necesariamente que yo me enferme y esté tirado en la cama muriendo. No, podría ser que mi metabolismo sea súper rápido, entre el virus, la bacteria, y rápidamente genere los anticuerpos y no se alcance a incubar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no me voy a enfermar. ¿Ya? Son como esas personas que no se enferman nunca y ahí están. ¿Ya? Y eso esencialmente en función de su metabolismo. ¿Ya? Y la otra, que también es otro clásico, y que gracias a eso se pudieron sacar un montón de enfermedades después de la Segunda Guerra, en realidad, que fue cuando los sistemas de vacunación se masificaron caleta. Y ahí está la vacunación que nos entrega porciones del virus, porciones de una bacteria, y hace que mi propio sistema genere los anticuerpos. Ahí está la vacuna del COVID. Y siempre le he hecho recalque con esta cuestión del COVID porque es tan nuevo que el DEMRE podría preguntarlo. Entonces hay que estar muy atento. Es artificial, pero es activa. ¿Ya? Es inmunidad adaptativa activa del tipo artificial la vacunación generada por el COVID. El COVID no me entregan anticuerpos. En un principio se pensó, cuando la vacuna no estaba desarrollada, de hacer estas como intercambios de plasma que tienen una porción de anticuerpos, el plasma sanguíneo tiene disuelto estas proteínas, y ponérsela a otras personas para que puedan defenderse. ¿Ya? Eh, claro, claro, los vacunos. Y claro, era como la única forma en un principio de poder defendernos con el COVID, ya que era que recibir los anticuerpos de una persona que ya se había enfermado. Pero el problema es que al paso del tiempo esos anticuerpos se van a degradar porque no los generé yo. La diferencia está en que si los genero yo, hay células que los generaron y son esas células las que quedan de reserva. Entonces rápidamente generan los anticuerpos de nuevo. ¿Ya? Esa es la ventaja. Este es el mapa, porque vamos a tener todas las clases. ¿Ya? Al final esta cuestión la voy a terminar vomitando. Y esa es la idea, que lo termine, al final ya se haya metido tanto en la cabeza que sepamos bien estas divisiones para que no me pillen con las posibles preguntas, porque he visto altas preguntas de este tipo con este mapita, ¿ya? Que es como los 4 grandes pilares de la ovulación. Ya, esos son. Veamos la diferencia entre inmunidad innata y adaptativa. Y siempre se las coloco con un cuadro resumen porque el DEMRE le encanta hacer comparaciones. ¿Ya? Entonces estas comparaciones son más fáciles muchas veces estudiarlas con un cuadro comparativo. Si somos capaces de repetir este cuadro comparativo, ya me sé las diferencias. No es necesario seguir estudiando. ¿Ya? Probablemente me defienda muy bien frente a un ejercicio de este tipo. La inmunidad innata, especificidad, ¿qué tan específicos son contra los microbios, bacterias o virus? Es baja. Ya, a diferencia de la adaptativa, que en un principio es baja, pero progresivamente va a ir siendo alta mientras más me vaya enfermando. ¿Ya? Se va a ir adaptando, esa es la ventaja. La diversidad, lo mismo. No son muchas células las que tiene el sistema inmune innato, son solo 3. En cambio, la adaptativa se sostiene entre 5 a 6 tipos celulares distintos. ¿Ya? Entonces, mucho mayor la cantidad de células que nos van a defender frente a un virus, una bacteria. ¿Ya? La especialización, lo mismo. ¿Ya? También va a ser bajo el sistema inmune innato porque nos defiende de la misma forma siempre. Normalmente son secreciones o fagocitosis. Son como que siempre van a ser esos 3 tipos de células. En cambio, la adaptativa no. Van a haber células que van a crear anticuerpos y esos anticuerpos son específicos para un antígeno. ¿Ya? Entonces, funcionan de hecho como una enzima, ya llave cerradura. El famoso concepto de llave cerradura se aplica para el antígeno anticuerpo. ¿Ya? Si entra un antígeno y se reconoce como impropio, se crea un anticuerpo para ese antígeno. Si entran 3, se crean 3 anticuerpos para ese antígeno y así. ¿Ya? Muchas veces hay variantes de enfermedades, ¿ya? Que entran a mi sistema, que yo no tengo el anticuerpo, pero se reconoce, no sé, pues entra el virus de la influenza de este año. ¿Ya? Y si ese virus que entró a mi sistema no está completamente mutado, no ha mutado lo suficiente, capaz que el anticuerpo que ya creé el año pasado le haga. ¿Ya? Pero no es porque se reconozca la proteína nueva, sino que se reconocen las proteínas antiguas del virus. Entonces, como ya había entrado anteriormente, se acopla el anticuerpo, se marca con una citoquina y viene un macrófago y se lo come. ¿Ya? Entonces tampoco es tan... Por eso es que muchas veces no me enfermo. Y ahí digo, no, si este año no me enfermé, probablemente me podría haber enfermado. Fue que me salvé a la vacuna que me puse. ¿Ya? Memoria, el sistema inmune como responde de la misma forma, no memoriza. ¿Ya? En cambio, la adaptativa sí memoriza.
¿ya? Barreras químicas, las principales barreras químicas y físicas son la piel, el sudor y las barreras mucosas, las de la inmunidad innata. De hecho, es como el mejor ejemplo. Las barreras mucosas siempre son secreciones continuas, ¿ya? En cambio, la adaptativa, ojo con esto, ahí dice inmunoglobulina, ¿ya? Inmunoglobulina es lo mismo que anticuerpo. ¿Dónde están mis leucocitos? Claro, es que probablemente no te enfermaste el año pasado, po. Entonces, como no te enfermaste el año pasado, este año recién te estás empezando a sentir quizás un poco mal porque algo tiene que haber entrado y que se reconoció como impropio, ¿ya? O en su defecto también puede ser que yo me haya enfermado el año pasado, ¿ya? O hace poco, y me vuelvo a enfermar. Pero eso es porque probablemente mi sistema inmune está en una etapa de depresión, que también sufre depresión. Y normalmente el sistema inmune se deprime por dos motivos. Uno, porque estoy deprimido físicamente. El estrés reduce muchísimo el sistema inmune porque se secretan corticoides. Y los corticoides son inmunosupresores, ¿ya? O en su defecto, ya que esté bajo tratamiento médico y efectivamente me estén inyectando corticoides externos. ¿Qué es lo que le pasó a Arturito? Creo que lo habíamos comentado. A Arturo Vidal le apareció una infección en un brazo, en un codo. Cáchate, po. La probabilidad de que se te infecte un codo es, no sé, nula casi, ¿ya? Es muy poco. Pero eso es porque, lamentablemente, a los deportistas de alto rendimiento los mal acostumbran a quitarle el dolor con corticoides, ¿ya? Y les van inyectando corticoides casi partido por medio, o que todos los partidos a veces, pues, juegan infiltrados, ¿ya? Y esos corticoides le bajan la respuesta inmune y quedan. Es como que les crean un SIDA, por así decirlo, porque su sistema inmunológico tiene una inmunodeficiencia y es producto de una sustancia química, no producto de un virus. Ahí está la diferencia, ¿ya? Las hemoglobinas, la IgA y la IgM, no me acuerdo más cuánto, creo que eran 5 variantes. Las hemoglobinas o las inmunoglobulinas, porque la hemoglobina es una sola, ¿ya? Pero las inmunoglobulinas son varias más. De hecho, si no me equivoco, son 8. Desde la inmunoglobulina, a ver, A, B, C, D, E, F, G. Sí, F, G, sí, hasta la G. Son 8. No, sí, está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que globina o globulina indica que la proteína es una proteína globular. Una proteína globular está del cuarto nivel peptídico, no, está entre el tercer y cuarto nivel peptídico, que son los niveles más complejos, ¿ya? Normalmente se tienen que apoyar de otra sustancia química para poder ensamblarla, y por eso es que la hemoglobina ocupa hierro, ¿ya? Y la inmunoglobulina es una globina, ya es una globina de tercer nivel, no alcanza el cuarto, no necesita un ion, por ejemplo, para poder acoplarse con otra, eh, pero lleva dos transportadores que son como cachitos, y son esos los que se acoplan a los antígenos, ¿ya? Y esos transportadores son variables, ¿ya? Entonces van a depender del antígeno que haya sido reconocido como impropio, ¿ya? Inmunoglobulina o anticuerpo es lo mismo, a mí igual, siempre me lo enseñaron como anticuerpo, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, no hay que confundirse. Ahí está, soy pajarito. Aquí están las dos figuras. La inmunoglobulina A, ya que es muy común, esta viene en la leche materna, y la inmunoglobulina E. ¿Ya? Creo que hasta la G. Llegamos hasta la inmunoglobulina G. Ah, no, la E. Ahí está, pues la G. Esa es la última inmunoglobulina. Ay, ya, me faltó café en la mañana. Proteínas sanguíneas, bueno, las inmunoglobulinas son las proteínas que se secretan del sistema inmune adaptativo, ¿ya? Y las proteínas del complemento las vamos a ver la próxima semana y están las citoquinas, ¿ya? O las citocinas, que es lo mismo, o los interferones también, ¿ah? Ahí está la inmunidad innata. Células innatas, los macrófagos, los monocitos, los eosinófilos, ¿ya? Los macrófagos en realidad y los monocitos son la misma célula, una está activa, la otra está inactiva, están ahí como en una línea intermedia, ¿ya? Entre el innato y el adaptativo. Los más comunes de los innatos son los macrófagos, basófilos, eosinófilos, ¿ya? En la adaptativa están todos los linfocitos y sus variantes, linfocitos B, T, 4, 8, S, NK, todo eso también, ¿ya? En la adaptativa. Y, 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 no, pues, ahí estamos. Ya, próxima semana, hombre, pero veamos el resumen. Ahí está el resumen. Venía con resumen, sí. Esto lo vamos a ver la próxima semana también, ¿eh? Particularmente ahí los tipos de inmunidad adaptativa. ¿Ya? Hay dos, que es la inmunidad humoral, que se lleva a cabo por los linfocitos B, y la celular, que es particularmente la que activa los linfocitos T. Ahí están los supresores, los 8, los 4.
¿ya? Y la innata esencialmente se divide en estas barreras, ¿ya? Y estos tejidos, ¿ya? Particularmente los órganos, los tejidos y las secreciones de estas células. ¿Ya? Hay otros libros que la dividen en barreras mecánicas, químicas y biológicas. ¿Ya? Tengo una lámina de eso, lo vamos a poner la próxima semana, pero en realidad es lo mismo que acabamos de ver. Lo voy a poner nada más que como otra forma de ver el sistema inmune innato. Ya como tenemos que ver las células de nuevo, vamos a volver a tocar este tema del sistema inmune innato. ¿Ya? Eso, eso. Próxima semana entonces continuamos. ¿Ya? Igual te voy a colocar CDH, creo que era el nombre. Sí, sí, de hecho esos son los nombres gringos. Eso es una sigla. ¿Ya? No me acuerdo el nombre de la sigla, pero es celular, no, es cell distress, creo que es la de, ya no me acuerdo bien, no me acuerdo específicamente, pero sí, es como una célula disociativa del sistema inmune. ¿Ya? Y en realidad es el T4, el ayudante. De hecho, por eso se llaman T4 o ayudantes. La próxima semana vamos a ver esa célula, que es bastante entretenido porque es un mapa que es fácil de recordar, pero que está muy subdividido. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Nos vemos próxima semana. Te voy a colocar el formulario del taller para que lo puedas hacer. ¿Ya? Y te voy a dejar, bueno, te voy a dejar las alternativas. Bueno, el mismo formulario te da las alternativas correctas. Pero en el PPT ya tiene las mismas respuestas con las láminas necesarias, por así decirlo, para poder repasar ese contenido. ¿Ya? Para no quedar como si, sí, por supuesto que sí, ahí van a quedar en el formulario y en el PPT van a estar el clavijero, ya el solucionario, por así decirlo. Ya, ya Patricio, nos vemos. Cuídate, que tengas buen fin de semana. Voy a cargar todo al tiro porque por suerte Zoom me genera el video rápido. Entonces es más fácil llegar y subir. ¿Ya? Nos vemos. Chau, chau.